7 de mayo de 2023, quinto domingo de Pascua. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Tomamos en nuestras manos, como cada domingo, nuestro misal o nuestra Biblia. Hacemos una primera lectura atenta y pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. A veces tenemos la idea de que las comunidades cristianas primitivas eran monolíticas, sin ninguna fisura, sin ningún problema interno, y que en cambio somos nosotros los que, malos herederos, somos ahora comunidades llenas de dificultades internas. Pero la realidad no es así. Cada época enfrenta sus propias dificultades. La primera lectura de hoy da cuenta de la manera como la comunidad cristiana de Jerusalén enfrentó un problema. El problema de las diferencias culturales hacia el interior del judaísmo. Y fue poco a poco encontrando caminos de fidelidad al Evangelio en medio de circunstancias a veces difíciles. Los primeros discípulos fueron todos judíos, pero había entre los judíos 2 grupos diferentes: los que hablaban arameo, que eran llamados hebreos, y los que hablaban griego, que eran llamados helenistas. De ambos grupos se nutrió la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Entre los cristianos de la primera generación destacó muy pronto el grupo de los judíos helenistas, los que hablaban griego. Eran judíos que hablaban la lengua griega porque habían nacido fuera de Palestina, en lo que llamamos dispersión o diáspora. Viviendo en países distintos a su cultura de origen, los helenistas tenían contacto constante con personas no judías. Solían ser más tolerantes que los judíos que hablaban arameo, que vivían en Palestina, y aunque también eran estrictos en el cumplimiento de la ley de Moisés, eran más liberales en algunas cosas, como por ejemplo el mandato de visitar Jerusalén 3 veces al año con una peregrinación, como mandaba Deuteronomio 16:16, y que difícilmente alguien viviendo fuera de Palestina podría cumplir. Esta diferencia de situación creaba, aún dentro de la comunidad judía, cierta dificultad entre el trato entre estos 2 grupos de judíos. Ya desde los primeros días después de Pentecostés, un grupo numeroso de judíos helenistas abrazó el cristianismo. La resurrección de Jesús, la fuerza de su espíritu, suscita comunidades unidas en el amor. Pero la comunidad es, además de un don, una tarea. Hay que construirla. La lectura de hoy nos ofrece el testimonio de uno de los problemas que la comunidad de Jerusalén tuvo que enfrentar en sus inicios: la convivencia entre los cristianos procedentes del judaísmo palestino, con mucho la mayoría en la primera etapa, que hablaban arameo, y los cristianos procedentes del judaísmo helenista, que hablaban griego. La relación entre estos 2 grupos no fue siempre tersa. Las disparidades no consistían solamente en hablar una lengua distinta, sino en una serie de tradiciones culturales que los diferenciaban. Y ya sabemos que vivir con personas de cultura diferente siempre es un reto. Estas diferencias entre los 2 grupos afloran en una situación que seguramente escondía tensiones mayores. En la comunidad de Jerusalén se trataba de ejercer la caridad, comenzando por la atención a los más necesitados. Ya la escritura antigua reunía en la categoría viudas y huérfanos a los grupos en situación de alta vulnerabilidad, grupos necesitados de la ayuda de los demás. Pues bien, parece que en la comunidad de Jerusalén había organizado un sistema de apoyo a estos grupos vulnerables. Según las quejas, sin embargo, la distribución no era pareja y las víctimas resultaron las viudas de los helenistas, de los que hablaban griego. La resolución del conflicto pasa por el discernimiento comunitario. Oran en común y complementan funciones. La asamblea elige y los apóstoles nombran. El resultado es el nombramiento de 7 servidores, todos ellos de nombre griego, que se unen a la conducción comunitaria. Es notable que ambas tareas, predicación y atención a los pobres, sean denominados en el texto servicios.
Cuando las funciones del poder se distribuyen, la comunidad es la que sale ganando. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. En este pasaje, Pedro arma una cadena bíblica que tiene relación entre los textos con el símbolo de la piedra. El propósito de nuestra lectura es señalar la estrecha unión de los regenerados por el bautismo con la persona de Cristo. Hay una invitación a acercarse a la roca. Esta invitación hace referencia al monte Sinaí, considerado la roca de la alianza, a la que Moisés había prohibido expresamente que el pueblo pudiera acercarse, como podemos ver en Éxodo 19, 12 al 13. La iglesia, en cambio, se construye alrededor de una nueva roca, que es Cristo resucitado y glorioso, roca a la cual todas las personas tenemos acceso. Esta piedra viviente supera infinitamente a la alianza antigua, construida alrededor de una piedra inerte y fría, el monte Sinaí, y cuyo acceso estaba vedado para el pueblo. Después viene la mención de un edificio espiritual en el capítulo 2, versículo 5 de la carta de Pedro. Esta mención hace evolucionar la imagen de la roca y comienza a aludir a la superación del templo antiguo. Con el paso de roca a edificio, la metáfora se amplía a todos los cristianos, considerados como un organismo vivo animado por el Espíritu Santo. Sí, la comunidad cristiana es un edificio espiritual, en contraposición al templo material de Jerusalén y a los sacrificios de animales que aparecen como algo ya superado. La mención del templo evoca el recuerdo de los sacrificios. Los cristianos forman un templo nuevo. A partir de esta idea de templo nuevo, se pasa después a considerar un nuevo sacerdocio comunitario que ofrece sacrificios espirituales agradables al Padre. Estos sacrificios no son otra cosa que la vida misma de los cristianos, vida vivida según el Evangelio y ofrecida a Dios en todos sus aspectos. San Pedro menciona Isaías 28, 16 y a partir de ahí desarrolla las dos funciones de la piedra. Ser fundamento del edificio, pero también ser piedra de tropiezo contra la cual choca la gente. La piedra desechada por los constructores es el mismo Cristo crucificado, y el hecho de que esta piedra haya sido escogida y rescatada por Dios es una indudable alusión a la resurrección. Los cristianos son pues el nuevo pueblo de Dios que realiza en sí las características del antiguo pueblo. Todas las virtudes del Israel antiguo le corresponden ahora a la comunidad de los discípulos de Jesús. Elección, sacerdocio, sacralidad, propiedad de Dios, como decía Éxodo 19:5. El texto del Antiguo Testamento en griego habla de hierateuma, que quiere decir un conjunto de personas que ejerce una función sacerdotal, lo que hoy llamaríamos comunidad sacerdotal. La función sacerdotal se asigna a toda la comunidad cristiana en su conjunto, por eso decimos que todos los bautizados en la iglesia somos auténticos sacerdotes. El Evangelio está tomado de Juan 14, del 1 al 12. A partir del final del capítulo 13, da inicio un largo discurso de Jesús que lo dirige a sus discípulos en el marco de la última cena, una vez que Judas se ha sumergido en la noche de la traición. El autor del cuarto Evangelio utiliza la forma literaria testamento, una forma muy conocida en las escrituras antiguas. Son las palabras que un personaje dirige a sus familiares cuando ve cercana su muerte. Por eso, algunos llaman a esta larga conversación entre Jesús y sus discípulos el discurso de despedida. La intención de Jesús es consolar a los discípulos y prepararlos para su partida. Un acontecimiento duro tendrán que enfrentar los discípulos, la muerte violenta de Jesús, que pondrá a prueba la fe de sus amigos. Necesitan entonces el consejo del Maestro que con calidez y cordialidad Jesús va a ofrecerles en este largo discurso. Esta despedida trata también de aclarar a los discípulos el sentido profundo de la muerte que Jesús sufrirá. Han de llegar a la comprensión de que es un proceso de glorificación, aunque el medio para alcanzarla sea tan humillante y causa de escarnio público. Estas palabras de Jesús serán la herencia última, el legado final que ofrece a sus amigos y amigas, pero también a las generaciones posteriores que creemos en Él.
Las intervenciones que interrumpen el discurso tienen como objetivo permitir que Jesús explique de mejor manera su mensaje. Es un discurso largo, abarca del capítulo 13 al 17, y estaremos leyendo algunos fragmentos en los siguientes domingos del tiempo pascual hasta llegar a Pentecostés. La sección 14 del 1 al 12 es la que leemos hoy y contiene la promesa de Jesús de una morada celestial para quienes decidan seguirlo. A la pregunta de Tomás, Jesús responde con una afirmación de hondo significado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No aparece como un guía que conduce a alguna parte, no, Él mismo es la vía. La imagen del camino no era extraña para los discípulos. El desierto fue durante 40 años camino hacia la tierra prometida, camino bendecido con la presencia de Dios a través de la nube durante el día y de la columna de fuego durante la noche. Jesús se proclama así como mediador. Por Él nos viene la revelación, el conocimiento de Dios. Solo por Él accedemos al Padre. La petición de Felipe, muéstranos al Padre, repite la solicitud que Moisés había planteado en Éxodo 33:18. Jesús aprovecha esta pregunta para revelar la unión íntima que mantiene con su Padre. La fe en Jesús es el camino seguro al Padre y cuando lo seguimos quedamos asociados a su misma misión. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado, esta vez en oración de las 3 lecturas y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.